Cordial saludo para todos. Voy a hacer una introducción al tema de interrupciones de la unidad central de proceso, que es un tema que está estipulado dentro de la guía de actividades, específicamente para el trabajo colaborativo número 2. Vamos a mirar entonces inicialmente qué son las interrupciones. Una interrupción o interrupciones son protocolos de comunicación a través del cual se pueden comunicar tanto los dispositivos de entrada y salida como otros elementos, y se pueden comunicar con la unidad central de proceso. Aquí he marcado algunos periféricos de entrada y salida, como el teclado, el mouse, las unidades de almacenamiento masivo, entre otros, y se pueden comunicar con la unidad central de proceso. Entonces son protocolos que permiten la comunicación entre esos diferentes dispositivos de entrada y salida con su unidad central de proceso, CPU o procesador. Esas interrupciones también son conocidas como mecanismos para que se puedan comunicar esos dispositivos y permitan que haya una interrupción temporal por parte del procesador y pueda transferir el control a una interrupción que está solicitando ese permiso o que está realizando esa solicitud. Una vez ha culminado la interrupción de ejecutarse, entonces se vuelve el control al proceso originalmente anterior. Ya para el caso del procesador 8086, se amplió el concepto de las interrupciones tipo hardware y empezó a implementarse el concepto de lo que son interrupciones por software. Son interrupciones completamente diferentes. Estamos hablando que para esta tecnología 8086, la cual se muestra en la figura, fue un procesador diseñado por Intel. En este procesador entonces empezó a aparecer el concepto ya de interrupciones por software. Estamos hablando que para ese entonces habían entre 8 y 15 interrupciones diferentes, las cuales se realizaban a través de controlador de interrupciones. Miremos el concepto de lo que es polling versus las interrupciones. Son dos procedimientos diferentes. En un principio se estableció el polling. Ambos, tanto polling como interrupciones, son protocolos de comunicación entre esos dispositivos de entrada y salida con el microprocesador. Inclusive hay otras técnicas que permiten establecer esas interrupciones o esa comunicación, y una de ellas es la DMA, que es el acceso directo a memoria. Después lo vamos a ver ese tema. Miremos acá en la gráfica cómo he colocado algunos procesos, algunos dispositivos como el teclado, el TMR, que es un temporizador o contador. Está diferenciado, el teclado tiene la interrupción número 0, en este caso el temporizador o contador tiene la interrupción número 1. Cada dispositivo o cada elemento que se conecta o que se comunica, que se va a comunicar con el procesador, que le está pidiendo permiso al procesador para ejecutar un proceso o para ejecutarse ese proceso, tiene una interrupción definida, que es única. Los USART son transmisores, receptores asíncronos y síncronos. También tenemos las memorias ROM tipo EPROM, es decir, las que son borrables electrónicamente, dentro de algunos ejemplos o elementos que pueden establecer comunicación con el procesador. Entonces, ese polling, ¿en qué se diferenciaba de las interrupciones? Fue la primera técnica. Se llamaba técnicas de consultas sucesivas. Consultas sucesivas era la más simple de las dos técnicas. Los dispositivos se conectan directamente
con el bus de direcciones, con el bus de datos y con el bus de control. O sea, se comunican, se conectan directamente esos dispositivos con esos buses de dirección de datos y control, y a través de esos buses el procesador se encarga de consultar cuáles son los dispositivos que están conectados y empieza a preguntar o a mirar si necesitan esa atención o ese permiso para que le entregue el control a esas interrupciones. Esas interrupciones se hacían a manera de bits. En caso de que ese dispositivo, ese elemento, no necesitara en ese momento un permiso para llevar a cabo esa interrupción, entonces pasaba con el siguiente dispositivo. Les ubico también a manera de ejemplo esas consultas sucesivas como si fuera una fila de personas. Entonces se hace de manera secuencial preguntándole uno a uno. Vamos a suponer que son dispositivos o elementos que están solicitando ese permiso. Entonces tiene que preguntarle uno a uno de manera secuencial si requiere la atención del procesador. ¿Cómo es ese proceso? Entonces, si uno de ellos contestaba afirmativamente, vamos a suponer que el primero, el tercero y así, no todos necesitan. Entonces empieza la comunicación o empezaba la comunicación entre el procesador y ese dispositivo a través de los buses de dirección, de control o de datos. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Primero, entonces si contesta ese dispositivo que sí requiere un permiso, entonces empieza a hacer la transmisión respectiva. El segundo paso se hace a través de un programa en caso tal que ese dispositivo necesite ese permiso, y ese programa se llama bucle de consulta. Bucle de consulta. Un programa que comprueba a través de bits, es decir, con un 0 o con 1 o con un 1, comprueba si ese bit del dispositivo necesitaba ese respectivo permiso. Como tercer paso, entonces se puede determinar que con este método se sabe si el dispositivo realmente necesita ese permiso, entonces se comunica, e inclusive ese bucle de consulta tiene el tiempo estipulado para darle el servicio a ese dispositivo. Como cuarto, encontramos que es una operación sincronizada que se hacía con ese programa, con ese bucle. Así, de esta manera se busca establecer fácilmente las prioridades, mirando cuál es el dispositivo que requiere mayor prioridad. Pero hay una desventaja, y es que ese programa se puede sobrecargar o se puede cargar de muchas solicitudes, lo cual va a responder de una manera muy lenta. Entonces puede responder con lentitud a ese tipo de solicitudes, más si son muchos dispositivos los que en ese momento están solicitando ese permiso. Entonces lo que podemos concluir en este momento es que es una técnica utilizada anteriormente, donde es el procesador el que realiza esa consulta a los dispositivos uno a uno. Y aquí nos damos cuenta que entonces no era tan efectivo, porque él tiene que hacer un recorrido por cada uno, de esos dispositivos, y puede ser que hayan dispositivos que no necesiten realmente hacer la interrupción al procesador. Miremos entonces cuál es el segundo método, protocolos de comunicación. Entonces aquí es donde encontramos las interrupciones. Las interrupciones, que es un método completamente opuesto al que les estaba explicando anteriormente. Y aquí ya son los dispositivos los que solicitan la atención, los dispositivos de entrada y salida solicitan esa atención al procesador, pero el procesador toma la decisión, es capaz de acuerdo a la prioridad, establecer si acepta esa interrupción o no. Entonces, cuando hablamos de interrupciones, encontramos que existen dos tipos de interrupciones.
Una que se llama enmascaramiento de interrupciones, porque el procesador puede determinar si interrumpe o no ese proceso que está llevando a cabo. Es el procesador el que determina eso. Y la otra interrupción es cuando cuando no están enmascaradas, que son las que aparecen en esta diapositiva. Si no están enmascaradas esas interrupciones, se suspende inmediatamente lo que está haciendo el procesador para entregar el control a esa interrupción. Y posteriormente, cuando se haya desocupado, entonces se vuelve a entregar el proceso, el permiso o el turno al proceso inmediatamente anterior. Entonces, recapitulemos. Cuando hay enmascaramiento de interrupciones, dice, puede ser que el proceso que se esté efectuando en ese momento requiera la prohibición de esa interrupción. Entonces, el procesador decide si realmente interrumpe el proceso o no. Cuando el procesador tiene el control absoluto de decir, de establecer si interrumpe o no el proceso, se llama enmascaramiento de instrucciones, porque está controlando todos los procesos, los principales, el que se está llevando a cabo en ese momento. Pero cuando no hay enmascaramiento de instrucciones, entonces es porque en el momento que se está solicitando la interrupción, se suspende el programa que se está ejecutando. Es decir, ya inmediatamente llegó la interrupción de un dispositivo, de un elemento, entonces automáticamente se suspende el programa principal. Cuando hay enmascaramiento, no. El procesador determina y dice, no, espere un momento que se termine este proceso principal y continuamos después con la interrupción. Cuando no hay enmascaramiento, entonces inmediatamente se interrumpe lo que está haciendo y pasa el control a la interrupción que está llegando en ese momento. Para el caso de cuando no hay enmascaramiento de instrucciones, la unidad de entrada y salida, en el momento que se asume que se recibe la interrupción, el proceso principal que se estaba llevando a cabo pasa a un vector clave, que es normalmente por el bus de datos, porque tiene que almacenarse en algún lado. ¿Y en ese lado en cuál es? En la unidad, en su unidad o en su interfaz del respectivo dispositivo. Entonces encontramos dos tipos de interrupciones en este momento, porque existen más tipos de interrupciones. Están las interrupciones internas, las externas, pero en este caso hemos visto dos que son las enmascaradas y las no enmascaradas. Las enmascaradas, si se admite la no atención por parte del software, es decir que no se le puede entregar inmediatamente, como puede que sí, dependiendo de la prioridad. Y las no enmascaradas es que siempre serán admitidas. Entonces, hasta este momento hemos visto cuál es el concepto de las interrupciones, cuál es la diferencia entre el método polling y el método de interrupciones, y hasta el momento dos tipos de interrupciones. Interrupciones internas o externas. Esas interrupciones internas son propias de la CPU y se producen cuando se producen cuando ocurre una situación anormal. Se produce cuando hay algo urgente. En el caso de Intel, ella definió inicialmente 21 tipos de interrupciones, de la 0 a la 20H, para uso exclusivo de la CPU. Ya para el caso de la IBM, ella manejaba otro tipo de interrupciones y las definió de la 0 a la 1F para su propio uso. Estamos hablando de interrupciones propias de cada unidad central de procesamiento. Entonces existen muchas interrupciones internas o excepciones que puede manejar la CPU. La maneja cada fabricante, por eso se le llama interrupciones internas, que no tiene nada que ver con
si es una interrupción de un teclado, de un mouse, de una pantalla. No, son interrupciones que son propias de la CPU y se le conocen con el nombre de interrupciones internas o excepciones. Miremos algunas. En el caso de Intel estableció varias. Miremos así rápidamente la interrupción 0, que la ha establecido para errores de división, ya sea cuando el cociente o no cabe en el registro porque es muy grande o el divisor es 0. Entonces se genera este tipo de interrupción, pero es un manejo que le hace interno la CPU a este tipo de situaciones que son anormales. Estamos hablando del procesador 8088 y 8086. Otro tipo de interrupción tenemos la interrupción 1, que ya es más que todo para depuración de programas y se hace cuando se genera cada instrucción. Entonces cuando se genera cada instrucción se establece en modo traza, es porque está analizando qué es lo que pasa con esa instrucción. Entonces es utilizado para depuración de programas. La interrupción 2, que son interrupciones no enmascarables, que son utilizadas solamente para hechos muy urgentes que tiene establecida la misma CPU. La interrupción, por ejemplo, la interrupción número 3, que es para detener cuando hay una depuración de programas, pero todo esto lo hace directamente la CPU, porque son propias, son internas, son excepciones y no son muchas. En este caso, pues habían establecido para estos procesadores 21 tipos de interrupciones. Y así, con las demás interrupciones, está la interrupción 4, que es para desbordamiento, la 5 y la 6, que son solamente para procesadores superiores al 186, para códigos inválidos, para dispositivos no disponibles, excepciones, desbordamientos de memoria. Entonces son interrupciones que manejan los procesadores ya a nivel interno. Son propietarias, son propias. Y unas interrupciones de manera hexadecimal, la A, la B, la C, así, hasta la F, que ya también son reservadas para los procesadores.